¿Cómo le va, Roberto Maurer? Hola, Roberto. Quiero decirle algo. ¿Lo decepcionó al final de la novela Echeverre? Mire, escúcheme. Sí. A mí, ¿sabe lo que me pone furioso? Sí. Que un mamarracho como el que hace, como dice este que armó Grabois. Grabois, sí. Me acaba de llegar se lo acabo de mandar a todo mi compañero. Desacredita la idea de reforma agraria. Esa es la historia. La gente después de eso, después de estas cosas, así como desacreditaron a los derechos humanos de estos tipos, ahora desacreditan la idea o el concepto de reforma agraria. Claro, el noble concepto revolucionario de la redistribución de la tierra. No, es revolucionario porque supone algún tipo de redistribución de la tierra. Es decir, puede ir desde las granjas colectivas que fracasaron, por lo menos las experiencias que se hicieron fueron un desastre, a un proyecto de colonización de tierra. Sí, tiene razón. Una reforma agraria es algo que se debe discutir, pero con estos tipos que fue muy patético todo, ver la huerta esa que estaban haciendo. Sí. Era una payasada y yo quiero decir, hacen daño con estas cosas. Claro, porque desinforman de algún modo. Crean una idea equivocada en la sociedad acerca de lo que puede ser una reforma agraria. Esa es la historia. Sí, porque terminó siendo como una especie de quintita así, muy precaria. Sí. Claro, además la quintita la hacían en el jardín, claro, no en el campo. Y la hacían, creo que debajo de eucalipto, que no se hace quinta debajo de eucalipto por la sombra y porque la raíz del eucalipto chupan la humedad. Como dice un amigo mío, dice, militaron una huertita con perejiles comprados mal plantados. Dice, militaron una huertita como reforma agraria. Era una huertita, pobrecita, era una huertita rectangular con perejiles, con plantines comprados. Digamos, una agricultura o una huerta saludable con la reforma agraria, que son cosas que, bueno, no sé si tienen que ir estrictamente de la mano. Una reforma agraria es una cuestión seria. Escúcheme, ay, mi Dios. El tema de las tierras y de las ocupaciones. Sí. Hay municipios en la provincia de Buenos Aires que desde hace años, es decir, me informé yo acerca de eso, es decir, que fueron repartiendo tierras fiscales y donde no hay conflicto, que la gente tiene su vivienda. Es más, yo le digo, acá en esta provincia existió el plan Lote. Sí, el plan Lote. ¿Usted se acuerda de eso? Claro que sí, y después hizo... Esas son las soluciones. Se hicieron, y después se hizo un gran plan de vivienda y se hizo un gran plan de distribución de tierras que terminó con la incorporación definitiva para Concay a los pueblos originarios, y un montón de la gente que tiene sus propias escrituras y tiene la propiedad de la tierra, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque para que la gente se sienta segura y que pueda... Claro, porque puede comprar, puede construir y no tiene el riesgo ese del desalojo permanente. Un proyecto, inclusive yo me acuerdo, los judiciales, hace mucho tiempo, hicieron un proyecto de autogestión, que yo me acuerdo, porque yo tenía amigos que yo veía que venían de laburar y a las 2 de la tarde se iban al terreno a trabajar de albañiles. Quiero decir, que ha habido ejemplos, hay proyectos, no hablemos de los sin techos, que te hacían una casita, le demostraban al Estado que se podía hacer una casita de material con 2 mangos, que suponía un avance muy grande para cualquier... Lo hablamos en el programa de usted una vez. Es decir, que se podía hacer una casita muy económica, a partir de la cual se podía continuar, y se trataba de conseguir los títulos de los terrenos. Es decir, pero lo que pasa es que no ha habido durante años, sobre todo en el conurbano bonaerense, no ha habido proyectos, es decir, no ha habido planes de eso. No. Yo pensaba cuando, y esto nos ponemos un poco serio, pero pensaba en aquello que propuso Alfonsín de Viedma y Carmen de Patagones. Y hoy sería otro país, de verdad, si le hubiésemos dado bola. Sí, yo lo he pensado a veces eso. Yo lo he pensado. Y
Y es cierto que ayer le preguntaban a la ministra de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires cuál era la cantidad de tierras fiscales que hay en la provincia de Buenos Aires. Y ella dijo algo muy brutal, dijo, no, ustedes no tienen idea la cantidad de tierras fiscales que hay en la provincia de Buenos Aires. Y le dice el periodista, ¿pero qué? ¿Muchas o pocas? No, muchas. Claro. Y dijo, se le escapó algo que es cierto, digo, si Argentina, en un acuerdo, que es esa palabra tan usada y tan difícil de aplicar, supiera construir, no sé, ponele 20 ciudades en todo el país, en puntos estratégicos, 20 ciudades nuevas, que le permitieran a la gente generar su propia economía, su huerta, lo que usted quiera, digamos, cerca de una fábrica. Digo, con 20 ciudades nosotros resolvemos el problema de la ocupación, de la vivienda, y tenemos tanto espacio. Ahora, ¿cómo puede ser que no tengamos una clase dirigente que diga, vamos a construir 20 ciudades, 20 pueblos, de 8 cuadras por 8 cuadras? Y que le ponemos el nombre que quiera, le ponemos Piazzola, Troilo, los nombres que quiera le ponemos a los pueblos. Digo, es cuestión de proponérselo y de hacerlo, nadie puede estar en contra de eso. Pero tenemos un montón de problemas que tienen que ver con la incapacidad de la clase dirigente de mirar para adelante. De imaginar o mirar para adelante. Digo, imaginar y elaborar proyectos. Se están discutiendo cosas absurdas, que innecesarias en un momento de crisis. Y estas cosas no se discuten. Y yo por ahí aparece en la televisión algún tipo que usted no sabe quién es, y una especialista, y que dice cosas interesantes, como diciendo, tipo con ideas. Con ideas. No sé quién era, pero el tipo tiraba ideas. Era un tipo que evidentemente tenía una formación y bueno, pero ese tipo no pero tenemos otro nadie problema, los escucha. Roberto, pero lo debe escuchar, y el problema es que después los dirigentes políticos terminan pensando en las próximas elecciones si le conviene o no gastar la guita en algo que no se va a ver por 10 años. Y digo, también nos falta eso. Es increíble la incapacidad que tiene la clase dirigente para juntarse, para definir 2 o 3 cosas. Digo, definamos, por ejemplo, hay que fundar 20 ciudades. Bueno, definámosla todos juntos en una mesa, que lo defienda Alberto, Cristina, Macri, todos juntos en una mesa, sin dejar, no necesitan ni saludarse ni darse la mano. Ahora, yo quedé sorprendido porque vi un reportaje a Todesca, que es la vicejefa de gabinete, economista, que hablaba de un fondo fiduciario que había creado Macri para urbanizaciones que había que utilizar. Sí. Y yo me quedé sorprendido porque nunca oí hablar de eso, ni yo a Macri, tampoco. ni al propio Macri, porque Macri hizo un censo de villas. Sí. Con la idea de que eso fue adquiriendo una fisonomía y una identidad que permitiera después urbanizar, saber qué con qué. Bueno, que a mí me parece que yo no soy macrista, siempre hay que aclarar que estas cosas, pero bueno, por eso estaba bien. Y ahora me encuentro con que dice que había un fondo que yo no sé si figura en el presupuesto, y lo decía en tono, digamos, positivo, diciendo, esto es algo que hay que utilizar. Y entonces, dice, ¿dónde estamos parados? ¿Qué cosas seguimos? ¿La novela de los Echeverri? No, que es todo, como me dijo un amigo ayer, yo no lo soporto a Grabois, pero claro, tampoco lo soporto a los Echeverri. Digo, de verdad, son protagonistas paupérrimos. ¿Qué quiere? Pero además son protagonistas. Son protagonistas son la representación de nuestra mediocridad, digamos. Del modo en el que terminamos reduciendo la discusión. Porque si la discusión sobre el hábitat en Argentina la van a terminar haciendo la mamá de los Echeverri, Leonor, y Grabois, estamos listos. Ahora, yo le digo, es decir, los errores que se cometen. Es decir, la reacción que hubo de los productores ahí en el apoyo a Echeverri no era de los productores, era de la gente de la zona. Sí. Porque no entienden que no puede ir un grupo, una caravana de autos que vienen de la capital a tomar, es decir, que no los conocen, es decir, hablo del localismo. Usted vive en Entre Ríos. Sí. Y el entrerriano es mucho, en ese sentido, es muy... Sí, en Paraná muy sensible. En no Paraná, van a venir de cualquier lado en Paraná no miden eso. No lo saben. En Paraná ya hay pintadas, viva la propiedad privada, viva Echeverri, fuera Grabois de Entre Ríos.
que alguien Por grite favor, viva la por propiedad favor, privada por favor. es un disparate. Sí, pero bueno. Cápsula. No Cápsula. tengo ningún respeto por la propiedad privada, pero es un disparate que alguien diga viva la propiedad privada y que otro diga yo estoy en contra de la propiedad. No es ¿qué propiedad privada? Pero por eso ¿Cuál? estamos discutiendo, ¿La de quién? estamos discutiendo un disparate tras Es otro, un disparate, reducido en sí. personaje, un mesiánico Ahora, que cree que es Cristo y la otra que una patrona de estancia que hasta hace no mucho tiempo se negaba al ¿cómo se llama? Al reglamento del peón. Entonces digo, me parece que estamos atrasando la discusión todo el tiempo. Es horrible lo que nos está pasando, porque nadie bueno, discute en yo serio. Si tiene tiempo, Sí. está en Infobae de hoy la historia del conflicto de los Echeverri y todas las cuestiones estas, ¿no? Parece que Dolores era una tilinga Que el papá le compraba todo, sí. rebelde, Sí. que solo alternaba con la alta sociedad porteña. Es decir, cuenta la historia, ella trabajó en La Nación. No, fue 8 años redactora de La Nación, Sí, fue la la directora... quería mucho, además. No, fue una... Todos hablan bien de ella. No, pero además Pero organizaba ella los... después se casó con una especie de Roviralta. Sí, Un tipo, un polista que no, sin handicap, digamos, un aventurero. Digamos, y entonces cuenta muy bien, está muy bien contar la historia desde el punto de vista que cómo la desplazaban a ella. ujú. Es decir, que las sobremesas Era de quedaban varones. y a ella la echaban porque hablaban de negocios. Sí, y a ella la echaba. Entonces, ella Sí. siempre tuvo la idea acerca de cuál era la dimensión de esos negocios, que es decir, tal vez ella pensó que había mucha más plata de la que ella creía. Entonces eso ahí ya empezó mal. Ella se separó de la familia a los 17 años, fue a vivir a Buenos Aires, hizo su propia vida y era una gastadora ingobernable, parece. Sí, muy viajadora, dice que el padre le pagó viajes increíbles. Hoy lo escuchaba el hermano, pero también es la versión de los hermanos, ¿no? Hay que ver que el hermano es como que no, como que ella no existe en la Porque trama. acá hay una cuestión. Las mujeres no existen Claro. en la explotación rural. Es decir, ahora sí existen, pero digamos, la mujer estaba destinada a otro papel en el campo. Su papel la mandaban a estudiar o la casaban, Ujú. pero no le entregaban el gobierno de la explotación, el gobierno de la administración de un campo. Además, escúcheme, esa es la tradición. Una Tampoco tradición, heredaban, tampoco no voy a heredaban. poner decir que era patriarcal porque es tan obvio, pero escúchame, es decir, también es una tradición el primogénito. Sí. No acá como legalmente, pero yo no sé si en Inglaterra sigue siendo así. No. El título, ¿a quién se le transmite? No. Ah, claro, usted habla de la nobleza. El primogénito. Bueno, claro. el- Si usted lo piensa, también en España o en Dinamarca, en realidad se sigue recibiendo el reinado a partir de la primogenia masculina. el reinado y el marquesado y todos los títulos nobiliarios se transmiten así. Qué raro. Sí, es cierto. Y acá hay como ese peso de nobleza. Es decir, Uno le escucha hablar las guerras de Carlinas, Ujú. dice, ¿está bien dicho? Sí. Se generan a partir de un caso de una discusión de legitimidad porque apareció una mujer. Y la cantidad de asesinatos que hay en la historia de varones para que lo suceda el hermano menor o el primo, es una máquina de matar hombres y de envenenar mujeres para digamos que funcione ese sistema de sucesión. Claro. En Por ese, eso, sí. porque además tiene una lógica, es decir, por una explotación agropecuaria, y si uno siente que, necesita un hombre, no una mujer. Claro. Es decir, ¿Cómo va a ser una mujer la heredera de un campo? ¿Cómo va a administrar? Ahora, claro, no, porque además eso está, si no es una cuestión puramente patrimonial, no. sino una cuestión que demanda la economía misma. Ujú. Es decir, la garantía de que, digamos, que la producción siga en manos de personas competentes, que son los hombres. Esa sería la base de la idea. Yo me imagino. Yo tengo hace un dato 100 para años, agregar.
¿Cómo? sobre esto. Tengo un dato para agregar, ya que lo estamos relacionando con el tema de violencia de género o machismo. No, sí. La ¿Cómo juez- te estamos dando de comer, eh? ¿Cómo te estamos tirando toda? ¿Cómo te estamos sirviendo el plato para que lo coma así, servidito? ¿Para qué me invitan si ya saben cómo me pongo? Bueno, la jueza Carolina Castaño, que Sí. fue la que Sí. decidió y benefició a Una toda la mujer, familia Echeverre. Decidió una mujer, digo, Bueno, digámoslo. ¿sabés quién es? Sí, la conozco, la jueza, sí. Bueno, es la misma que le otorgó la prisión domiciliaria al femicida Julián Criste, que es el que arrojó desde el balcón a su novia, golpeándola y todo. Ujú. El niño rico de 31 años, de ojos me azules. acuerdo. Bueno, fue acusado de asesinar a su novia, golpeándola, arrojándola al vacío desde un 8º piso en pleno centro de la ciudad de Paraná, y ella le otorgó la domiciliaria. Y bueno, ahora también Está es la esperando- involucrada Sí. Carolina Castaño en esto que ocurrió con los Echeverri. Bueno, de todas maneras, yo, digamos, comparto eso. También creo que la jueza, digamos, continúa con el juicio contra este pibe. Que si este pibe termina siendo condenado, como todo el mundo presume que va a ser condenado, tiene que ir a prisión. Tiene lo que En libertad. No, no está en libertad, está detenido en su domicilio. Pero hay que decir también de este pibe que no es Como poca estamos cosa. todos. Claro, como Sí. estamos todos, cuarenteneado. No, pero te voy a decir algo más grave, porque este es el tema que pesa ahí. El chico el Criste, es hijo de una ex jueza. Obvio, es hijo de una Hijos ex del jueza, poder, es hijos de, del poder. de un poder Ah, adquisitivo sí, estaba altísimo. vinculado, Sí. sí. Sí, estamos hablando de un chico, familia de la... De la corporación. Sí, 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 por eso, Por digamos... eso digo, eso es arreglado, es re fácil también resolver estas situaciones cuando tenés contacto por todos lados. Totalmente. Y estás en un nivel altísimo. Si era el negro González de barrio, no sé, seguramente estaría en cana. Eso no hay duda. Si era el negro González de alguna de las villas de Paraná, seguro que estaría en cana No y sale no. mal, ¿no? No, ni siquiera le hacen el Ni juicio. siquiera lo juzgan. No, Ni siquiera lo juzgan. Dice, está, déjalo para toda la vida. Bueno, no, pero tiene razón. Está el patriarcado, hay un montón. Ahora, imagínese, yo quería decir, sí, el dato que ya dio, no, quería decir esto, imagínese hace 100 años, Ujú. una chacra, Sí, hijos e hijas, sí. usted no debe decir, vos, a una de las nenas le va a decir, bueno, vos sos la que va a administrar el campo. Era obvio que no, No. digamos, en ese momento debe haber aparecido como lo obvio. Inclusive por el hecho de que la tarea en el campo exige cierta fuerza física, qué sé yo, desgaste físico. Sí, de todas Bueno, maneras. ahora las mujeres boxean, juegan al fútbol, todo eso. Por Y eso pero antes eso- también, Roberto, me parece que había muchas mujeres rurales, nada más que no estaba tan visibilizado, pero conozco casos de abuela de mi novio que realizaba tareas similares a las que hacía su marido en el campo. Sí, es posible, sí, posible. Sí, porque además lo han demostrado, porque hoy en día existen. Y sí, Hoy en día algo, no digo común, pero es bastante divulgado. sí, exacto. Porque se educa a la par de sus hermanos y de su padre, digamos, es decir, comparten tareas. Sí, Es decir, levantarse a las 3 de la mañana para ordeñar vacas no es algo inusitado, digamos, no nos sorprende que lo sea una tarea de mujeres también. exacto, sí. Pero usted nunca se levantó a las 3 de la mañana para trabajar. No, a Beba no la veo. Tampoco tiene tantos casos en la mano. En fin. Ahora, es muy interesante la historia que apareció en Infobae, digamos, ¿no? Porque ahí el dictador era el Arturo, Sí. el viejo, el abuelo. Sí. Sí. Y cuenta que hacía poner, eso lo dijo su colega paranaense el otro día. Daniel, sí. Que lo hizo, hacía poner de rodillas a los empleados. Es decir, un caso por lo menos, que Sí. lo había despedido, le habían mandado el telegrama y fue, y entonces pidió clemencia y se lo puso de rodillas. Y Dolores, la consigna era que los hijos trabajaran.
lo cual no me parece nada mal, en realidad. Está bien. Bueno, pero era muy riguroso. Dolores empezó a ser correctora del diario a los 14 años y los hacía trabajar en vacaciones. Y ella parece que además la figura fuerte ahí en esa familia no es Luis ni otro hermano, es la madre. La madre. Se le nota, Pero Leonor. además Se le Leonor. nota. Parece que la madre escribía editoriales en el diario. Pero claro, pero además es una defensora del patriarcado a morir, es una mujer que va, digamos... Que trabaja para el patriarcado. Que trabaja para sostener los valores que le dieron origen a la familia, digamos, Sí. ¿no? Ustedes saben que ella dice que lo hizo recibir de abogado al marido. Fuerte, Digamos, Dolores. se ve que no era un estudiante muy dedicado y que ella lo empujó, como ya conocemos bueno, y ella lo empujó para que se recibiera de abogado. Y en la nota dice, ella estaba 2 escalones arriba del marido. O sea que Dolores mandaba. Era el que mandaba. Mandaba, pero, digamos, de ningún modo se atrevía a ocupar el lugar del loco. De hecho que lo ocupaba, parece. Bueno. De hecho, digamos, porque era la más pensante. Ahora, a mí me gustó porque ella es la que dice, yo voy a volver a hablar con mi hija y Sí. la perdono de todo. Por un lado, ella, digamos, lo toma por el lado familiar al asunto, dice, yo me voy a encargar del asunto humano. Y por el otro, los hermanos, yo lo escuchaba a Luis, a Luis hoy, al hijo, diciendo que, o al hermano de Luis, no sé cuál, diciendo que ellos no, que ellos van a ir con... Nunca más. Nunca más. Y que además van por lo penal, y que caiga quien caiga. Y le decía un periodista, creo que tenemos ahora, le decía, pero es su hermana, y su madre dice que la perdona. Bueno, no, dice, pero una cosa es la cuestión familiar y otra cosa es la cuestión penal. Como diciendo, acá nosotros la vamos a pasar por encima, aunque sea nuestra hermana, que mi mamá la perdone. Pero una cosa como separando las cosas, como que, digamos, una cosa es lo patrimonial que no tiene ningún perdón ahí. Y sobre lo humano, bueno, que es una hija de la madre y la hermana, la madre está esperando que venga a pedirle la escupidera, supongo, en algún momento va a ocurrir. Pronto vamos a ver. Tiene corazón, por lo menos. Pronto vamos a ver cómo De todas termina. maneras, para mí esto abre la puerta a empezar el debate de las tierras de Argentina en manos de hombres. El 80% de las tierras argentinas están en manos de hombres. Y claro. Y solo el 10% en manos... Espérese, Beba. Es decir, todo no pasa por ahí. Las tierras argentinas están distribuidas en forma desigual. Sí. Digamos, allí donde están así, porque no es el caso de zonas donde hubo colonias, donde se nacieron de colonias. No, obvio. nuestro. Hablando en este sentido de las tierras rurales. Sí, pero claro, pero hay tierras rurales donde hay una distribución más justa. El problema son las tierras, es decir, las grandes extensiones de tierra que podrían pensarse en una reforma agraria, en una redistribución, que no sé por qué vía, si el Estado indemniza, si eso lo organiza no sé quién, pero quiero decir, digamos, el problema no es que sean hombres. Primero hay que ver cómo están distribuidas las tierras. Sí. Sí, también. Y es una discusión. Primero eso, después vemos, son hombres, mujeres, homosexuales, Sí. eso viene después, Beba. No lo ponga primero. No, digo que esto abre la puerta porque es cierto que existe ese tipo de violencia de género dentro del ámbito rural que no está tan visibilizada como puede ser otras violencias que vemos o que ya las incorporamos. Sí, el tema está en que, es decir, usted lo llama violencia, como lo llamen, que no las caguen a las mujeres de la familia. Exacto, Pasa a por eso, ahí. a eso me refiero. Ahora, yo no sé cómo, digamos, cuál es la vía legal por la cual ellas son despojadas. Quizás no son despojadas, no sé cómo es eso. No, que en realidad lo no que sé pasa... cómo se hace, no conozco. No, acá ella fue vendiendo y eso es lo que presentó la jueza No, ayer. ella vendió Vendió hasta todo. el último mango y más. Sí, vendió todo. Eso. Después me parece que mangueaba. Sí, vendió todo. Me parece que ella... Porque se quiso comprar una casa en Tortuga, que valía $1.400.000, dicen ahí. Eso es lo que dicen los papeles, pero andás a ver si eso es claro, cierto. eso, y que no pudo. Pasa que en Lo este jodió país... el abogado, estuvo 8 años sin pagarle, a su propio abogado. 8 años sin pagarle y el tipo después le quiso, la embargó, le cobró,
digamos, una vida de mucho desorden económico, digamos, ¿no? Es decir, bueno, así la fabricaron en la familia también, a que se hagan cargo. Claro, o sea, sí, a ver, tampoco es que Pero Dolores bueno, acá ya son grandes y son responsables. Bueno, yo me pareció haber leído de que las herencias son igualitarias, o sea, se reparten partes iguales. El tema es que no le permiten, como vos decías, Roberto, la administración a las mujeres. Eso es. O sea, Claro. quizás las herencias son equitativas, pero no así el manejo de los campos. Las que está mujeres- en Pues no se manos pueden pasar por encima de la ley en ese sentido. Se pueden hacer transfugiadas, Las obviamente. mujeres a criar a los hijos o a dedicarse a otras actividades. El Claro, campo es esa del es la hombre. premisa, El esa es campo la es del Casarla hombre. con un señor con tierras. O casarla con un señor con tierras, que siempre viene bien porque después se suman las tierras y se hace una especie de Y complejo después el hombre mayor. se queda con todas las tierras de la mujer Sí, y también. los hijos también. Bueno, Los varones, escúcheme, los varones. Roberto, la verdad son las 2:30. Yo creo que nos pasamos, ya nos pasamos. No sé, ¿usted quiere hablar de la serie? ¿Eh? ¿Tiene ganas de hablar de la serie o no? Porque si no, lo dejamos... No, que vamos a empezar a hablar de serie. Ya hablamos de una serie. De ¿Qué una. yo le iba a decir? Sí, estuvimos todos concentrados en eso. Nadie miró Netflix esta semana. Hoy le estaban proponiendo, estaba escuchando a Tenenbaum con uno de los chéveres, creo que era. Sí. No era Luis, creo. No era Luis, era el Y hermano. entonces le dice, ¿y qué tal para si hacemos una película? Dice, ¿usted lo acepta a Rodolfo Rani haciendo su papel? Sí, le preguntó. Y él respondió. No, me muero. Y él respondió. Y él, El otro dijo que sí, era un y él buen dijo, actor, dijo. él dijo que sí, dijo no sé si merezco tan buen actor, dijo el Echeverre, como diciendo, Rani es superior a mí. Por- Imagínate que te represente en la ficción Rodolfo Rani. Sí. Que- Y plantearon que, y me parece un buen parecido, a Leonor Benedetto reemplazando, digamos, interpretando a la mujer. Hoy es el cumple de Leonor Ah, Benedetto. sí, mira. Feliz cumple. Leonor Pero Benedetto vale, para nada. propuesta como ¿cómo se llama la mamá de los Echeverría? Leonor también se llama. Leonor por Leonor. Claro. Buen personaje, Leonor Benedetto. Y estaban tratando de armar Ay, ahí hermosa actriz. ¿Quién Hermosa. decía? ¿Quién la proponía? La proponían ahí en el programa, no sé si alguno de los integrantes. Yo escucho mucho ese programa. Yo no sé si era Yamila Segovia o ¿Qué programa? Jairo Straquia. Escúcheme, Leonor Benedetto es de Paraná, entrerriana además. También. Ah, Así mirá. que Leonor Por eso iba al Benedetto, Colegio del Huerto. incluso ya le sentaría bien por edad, incluso el personaje de Doña Leonor. Sí, viene No, y- justo. y en personalidad bueno, también. Para terminar, Sí. es de familia peruana. Ella. ¿Quién? No Dolores, hablo de la madre. Sí. ¿Usted sabía que es de familia peruana? No, pero ¿qué? ¿Incaica? Alta data. No. Ah, Si era criolla. incaica, era una reina inca. Caica. No, Sí. pero digo, ¿de qué descendencia? ¿Incaica o criolla? De mestiza. No sé, Ah. una familia poderosa. No, entonces seguro criolla mestiza. Fujimori. No. Fujimori no. Poderosa en cuanto a bolengo y poder económico. Sí, vaya uno a saber si viene de la rama del Chabuca Granda o de algún otro peruano. Por ahí debe andar. O un Bueno, Vargas estamos Llosa. desvariando. O un Vargas Sí. Llosa. Nos volvemos a Un encontrar el montón. viernes. Dele, Roberto, pase un buen fin de Chao, semana. Roberts.